Formas extraordinarias de conclusión del proceso. La conciliación. Las partes podrán dar uso de este recurso en cualquier momento en el que se encontrara ejecutándose dicho proceso, siempre y cuando prime el principio de voluntad y los demás principios que determina el COGEC. En concordancia con el artículo 55 de la Codificación de Ley de Arbitraje y Mediación, menciona que la conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo para la solución de los conflictos. Para el procedimiento de la conciliación se realizará en una audiencia ante un juez, mencionando las siguientes reglas. La primera, en el caso que la conciliación se efectuara en audiencia preliminar, el juzgador deberá aprobar la dicha sentencia y declarar por terminado el juicio. La segunda regla, manifiesta que cuando la conciliación se da con ocasión del cumplimiento de la sentencia, el juez encargado tendrá que señalar el día y la hora para la realización de la próxima audiencia en la que se procederá a resolver la aprobación del acuerdo de dichas partes. Y la tercera regla recae en que la conciliación se presentare en parte del proceso. Este seguirá su curso en relación a los puntos no comprendidos o también de las personas no afectadas por el acuerdo. La transacción. Cuando se celebra la transacción como lo determina la ley, da por concluido el proceso, ya sea por la presentación de cualesquiera de las partes. Pero, en caso de que se dé una transacción parcial, se tendrá que sujetar a las reglas de la conciliación parcial. Ahora bien, en concordancia con el artículo 363 del COGEP, el numeral que menciona la transacción establece que la y los juzgadores intervendrán directamente en la ejecución de los laudos arbitrales y de las actas de mediación. Y además, estos ejecutarán las providencias preventivas ordenadas por los tribunales de arbitraje nacionales o internacionales. Siguiente tenemos el retiro de la demanda. Para dar paso al retiro de la demanda, se tiene que comprender que la parte actora podrá realizarla antes de que se haya citado. Por consiguiente, el juez ordenará que se la archive. En este caso, la parte actora puede ejercer una nueva acción, ya que la demanda podrá ser devuelta incluso en los casos de que ésta no haya sido calificada. El desistimiento. El desistimiento está regulado en los artículos 237 al 240 del Código Orgánico General de Procesos. Es un acto procesal en cuya virtud el demandante manifiesta su propósito de no continuar ejecutando la acción en contra del demandado. De este modo encontramos el artículo 237 donde nos manifiesta el desistimiento de la pretensión y esto se hace antes de la sentencia de primera instancia. El artículo 238 nos manifiesta el desistimiento del recurso o de la instancia y se podrá desistir del recurso o de la instancia mientras no se haya pronunciado sentencia definitiva. En el artículo 239 encontramos la validez del desistimiento. Encontramos 4 puntos claves. El primero es que tiene que ser voluntario. El segundo, que conste en los autos y se haya reconocida la firma de quien lo realiza ante la o el juzgador. Tercer punto, que sea aprobado por la o el juzgador. Y cuarto punto, si es condicional, que conste el consentimiento de la parte contraria para admitirlo. En el 240 encontramos en cambio la inhabilidad para desistir. No pueden desistir el proceso quienes no pueden comprometer la causa en arbitraje, quienes intenten eludir por medio del desistimiento, también quienes representen al Estado y no cuenten con la autorización del Procurador General del Estado. Y por último, quienes sean actores de procesos de alimentos. Dentro de los doctrinarios encontramos la postura clásica, donde puede resumirse en el siguiente: obiter dictum. Según el profesor Vélez, el desistimiento expreso o tácito del actor civil implica una renuncia a la acción civil, en el sentido sustancial, es decir, una renuncia del pretendido derecho reaccionatorio cuyo reconocimiento demanda. Gracias. El allanamiento. El allanamiento constituye una forma procesal para resolver los conflictos, que se caracteriza porque el demandado somete sus propios intereses al del actor, con el fin de dar solución a las controversias de manera pronta y menos onerosa posible, dando como resultado el beneficio para ambos contendientes. Dentro del Código Orgánico General de Procesos
se manifiesta en el artículo 241 que la parte demandada podrá allanarse expresamente a las prestaciones de la demanda en cualquier estado del proceso antes de la sentencia. El artículo 242 del COFED nos manifiesta que existen restricciones en casos en que no esté permitido el allanamiento, y estos son como la incapacidad de la persona o si el derecho no tiene libre disposición. En el artículo 243 nos establece que para que el Estado y sus instituciones puedan allanarse, será requisito de la o el Contralor del Estado lo autorice de forma expresa. En el artículo 244 nos menciona que se impone a la o el juzgador aprobar el allanamiento mediante sentencia y esta se causará ejecutorial. En conclusión, el allanamiento es siempre un mecanismo o una forma extraordinaria de conclusión del proceso. En cuanto se impone al juzgador la necesidad de dictar una sentencia siempre y cuando no se trate de la violación a los derechos constitucionales, de perjudicar a terceras personas o de defraudar preceptos de carácter público. Por esta razón, el artículo 242 señala que el o el juzgador no aceptará allanamiento cuando se trate de derechos indispensables, siendo estos el derecho del buen vivir, que equivale a los derechos económicos, sociales y políticos, el derecho a la participación, que equivale a los derechos políticos, el derecho de la libertad, que equivale a los derechos civiles, el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades, que equivalen a los derechos colectivos, el derecho de protección, que equivale a los derechos del debido proceso, y el derecho de las personas y grupos de atención prioritaria, que equivale a derechos de grupos vulnerables. El abandono. El COGEP, en su capítulo 5, en los artículos 245 al 249, determina el abandono como la terminación del proceso a través de la culminación de las actividades constituidas y consideradas como actuar de impulso del proceso, las cuales no han sido ejecutadas en el trámite de 180 días. Este lapso de tiempo se considerará contando desde el día siguiente de la última notificación de la última providencia dictada. No se podrá considerar abandono si son o en causa de casos que se relacionen con los derechos de niñas, niños y adolescentes o incapaces, si los actores son instituciones del Estado o se encuentran dentro de la etapa de ejecución. Para dar por hecho el acto de abandono de proceso, el juez declarará mediante un auto de oficio o a su vez mediante solicitud de parte que se ha operado el abandono. Una vez dictaminado el abandono, las providencias preventivas se cancelarán, además de no permitir imponerse o interponerse nueva demanda, en caso de primera instancia. Y en segunda instancia se inferirá el desistir de la apelación. De este modo, concluimos que, dentro de todos los actos procesales encontrados dentro del Código Orgánico General de Procesos, se determinará que entre uno de los medios por los cuales se determinará la conclusión de un proceso de instancia o de recursos de casación, se halla la consideración del desistimiento de todo acto procesal, mismo que en consecuencia se determinará bajo la definición de abandono, y llevará a la culminación del mismo. Mientras tanto, que durante la legislación comparada podemos encontrar que dentro del Código Orgánico General de Procesos colombiano se determina el abandono como desistimiento tácito, en el cual se encuentra especificado en su artículo 317, donde se configura que para la existencia del mismo no debe existir accionar procesal en un lapso de 30 días, lo cual permitirá al juzgador declarar desistimiento tácito inmediatamente, o a su vez en el proceso se encuentre inactivo durante un año. Y por último, o finalmente, en el caso de que dicho proceso, mismo que se encuentre en un proceso de etapa de ejecución, esté inactivo por 2 años.